Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Dominici, soy bioquímica residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Chaco. Hoy les voy a presentar mi Ateneo, el cual se titula La enfermedad de los huesos blandos y los vasos duros, subtitulado como la diálisis y el monitoreo fosfocálcico. Este Ateneo fue desarrollado en mi rotación por el área de química clínica en el Hospital Julio Ferrando. No paso. Para comenzar, les voy a contar los objetivos que me gustaría desarrollar. Principalmente es fomentar lo que es el conocimiento y la comprensión a nivel integral de lo que es la enfermedad renal crónica, su manejo en la diálisis y todas las posibles complicaciones a nivel óseo-mineral que se pueden dar en estos pacientes. Remarcando siempre la importancia de nuestra labor como bioquímicos a nivel del monitoreo bioquímico, lo que nos va a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes, optimizando sus resultados en lo que respecta a la respuesta al tratamiento. Y que me gustaría que nos llevemos de este Ateneo el poder interpretar desde el laboratorio el pedido médico o lo que le interesa al médico y los resultados obtenidos en un paciente renal crónico. A modo de comentario, la tabla de contenidos, vamos a desarrollar una introducción, un desarrollo, la conclusión y la bibliografía. Comenzando entonces con la introducción, les voy a contar un poco de lo que es la enfermedad renal crónica, qué son estos eventos cardiovasculares y la terapia sustitutiva que se le propone al paciente con esta enfermedad. La enfermedad renal crónica es una enfermedad que es de gran importancia en la salud en la actualidad porque cada vez tiene una mayor prevalencia. Las guías CADIGO la define como la anormalidad tanto en la estructura como en la función del riñón presente durante más de 3 meses de forma persistente que tiene implicancias para la salud. Estas anormalidades en la estructura o la función renal van a poder observar a través de una disminución en una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto o bien una lesión renal. Esta lesión renal va a poder ser evidenciada de forma directa a través de histología, biopsia, historias de trasplantes renales, o bien a través del laboratorio de forma indirecta. ¿Cómo? A través de observar un índice de albúmina creatinina, un RAC, es mayor de 30 miligramos por gramo de creatinina, o alteraciones en el sedimento urinario. Estas alteraciones pueden ser presencia de hematuria, de leucocitos, cilindros leucocitarios o hemáticos. Todo esto aclarando que sea de forma persistente por 3 meses, al menos 3 meses. La guía CADIGO propone que para clasificar la enfermedad renal crónica no solo se haga en base a la filtración glomerular o la presencia de albuminuria, sino que también se la clasifique en función de la causa, porque esta es la única manera en la que se va a poder hacer un correcto tratamiento al paciente. Porque puede estar simplemente presente en la enfermedad renal crónica o bien ser producto de otra patología como lo es con la hipertensión arterial o la diabetes, que es muy común. Esta tabla lo que nos permite es categorizar la enfermedad y la categoriza mediante dos parámetros, la filtración glomerular y la albuminuria. Por la filtración glomerular, la categoriza de grupo 1 a grupo 5, donde por la definición de la enfermedad renal crónica, tenemos un filtrado glomerular menor de 60 del grupo 3 al grupo 5. Entonces, en esos nos vamos a enfocar más que nada en este Ateneo. Y en base a la albuminuria, tenemos A1, A2 y A3, según si es menor de 30 miligramos, entre 30 y 300, y mayor a 300. Lo que hace mucho hincapié la guía CADIGO es que se tiene que tener en cuenta en este cuadro que existen enfermedades renales donde se ve una franca disminución del filtrado glomerular, donde puede no estar todavía afectada, puede no haber todavía albuminuria, como lo es la primer columna de la albuminuria en los grados 4 y 5. Los colores que se pueden ver en el cuadro dan idea del riesgo que tienen los pacientes de presentar 5 eventos.
¿Qué eventos van a ser los que le dan mayor mortalidad a estos pacientes enfermos renales crónicos? ¿Cuáles van a ser? La progresión de mal pronóstico, el riesgo de la mortalidad global, mortalidad cardiovascular, que es más que nada esto lo que nos vamos a enfocar en este Ateneo, y la posibilidad de que tenga un fracaso renal agudo o un fracaso renal asociado a el trasplante o la diálisis. La principal causa de muerte en los pacientes con enfermedad renal crónica son los eventos cardiovasculares. Dentro de los pacientes enfermos renales, se observa un aumento de la mortalidad de 10 a 20 veces más si están presentes estos eventos cardiovasculares. Y se han visto gran cantidad de estudios que muestran que el componente importante en el desarrollo de estos eventos cardiovasculares es la alteración del metabolismo mineral y óseo producto de la enfermedad renal crónica. Cuando los pacientes están en un estadio terminal de la enfermedad renal crónica, el médico le propone 4 terapias sustitutivas. Estas terapias van a ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, el trasplante renal o bien los cuidados paliativos. La decisión de qué terapia se va a hacer va a depender del paciente, de su elección, de la decisión del médico y también de el contexto en el cual está el paciente, tanto su calidad de vida o, por ejemplo, la hemodiálisis no se le puede hacer a un paciente que tenga una presión sanguínea que sea fluctuante, o la diálisis peritoneal no se le puede hacer a un paciente que tenga antecedentes de cirugías abdominales o algún traumatismo a nivel abdominal. Entonces, enfocándonos en mi objetivo del Ateneo, voy a hablarles un poco de lo que es la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Solo para conocer de qué se tratan este tipo de tratamientos, la hemodiálisis peritoneal y la diálisis peritoneal, ambas lo que buscan es que la sangre se ponga en contacto con una solución que se conoce como dializado, que tiene una composición parecida al plasma. Y este contacto lo hacen a través de una membrana semipermeable. En el caso de la hemodiálisis, la membrana es artificial. En cambio, en la diálisis peritoneal, la membrana es el propio peritoneo del paciente. Solo a modo de comentario, la hemodiálisis, lo que se hace al paciente es colocarle una fístula arteriovenosa que requiere hasta un mes previo a iniciarse la diálisis la colocación de esta fístula, por lo tanto no es algo que se haga de forma aguda. En caso de que se necesite de forma rápida, se va a hacer a través de un catéter. Desde esta fístula la sangre va a salir por la arteria, se va a poner en contacto con esta membrana y a través de la membrana van a atravesar todas las toxinas, los productos nitrogenados y algunos electrolitos. Y una vez que se filtre, la sangre va a volver a circulación a través de la vena. Y en la diálisis peritoneal, lo que se usa como membrana, como dije, es el peritoneo. ¿Por qué? Porque este está muy vascularizado. Entonces, ¿qué se hace? Se le coloca a través de un catéter al paciente un dializado en el abdomen, se lo deja ahí por un tiempo, varias horas, y todos estos desechos que se quieren eliminar van a pasar a través de toda esa vascularización que tiene el peritoneo hacia el dializado. Y luego este dializado se va a sacar del paciente y se va a colocar uno limpio. Independientemente del tipo de diálisis que se haga, las sustancias van a tener que atravesar una membrana. Y algo que es muy complicado de eliminar por esta membrana es el fósforo. ¿Por qué? Porque el filtrado del fósforo es sumamente complejo, no solo porque el tamaño que presenta no es el fósforo simple, sino que se lo encuentra como fosfato principalmente en el cuerpo y es un tamaño mucho más grande que no puede atravesar la membrana. Y lo poco que atraviesa tiene la capacidad de reabsorberse en la circulación, lo que dificulta mucho más su eliminación a través de la diálisis. Entonces, lo que se busca, lo que se hace a los pacientes que siempre van a presentar esta hiperfosfatemia por la diálisis es tratarlos con quelantes. Pero ¿qué sucede? Estos quelantes, los de mayor acceso a nivel comercial y económico, son los carbonato de calcio, el acetato de calcio, son quelantes que tienen calcio. Y si bien ya vamos a ver un poquito mejor, los pacientes enfermos renales crónicos se asocian a tener una hipercalcemia. Entonces, no se le va a dar a un paciente que tiene hipercalcemia un quelante que contiene más calcio, o sea, no se va a favorecer esa hipercalcemia. Y las opciones que se tienen son el sevelamer o lactanum, que son también acomplejantes de fósforo,
que no poseen calcio, pero ¿qué sucede? Son sumamente caros. Y la médica lo que me había comentado es que la mayoría de los pacientes que presentan hiperfosfatemia, presentan hipercalcemia, no se les puede dar estos quelantes económicos y estos de más difícil acceso, la mayoría no los puede comprar y termina teniendo todas las complicaciones que se producen por la hiperfosfatemia, no porque no existan tratamientos, sino porque no tienen acceso a esos tratamientos los pacientes. Ya pasando al desarrollo, para conocer un poco más qué es todo este metabolismo mineral y óseo, les voy a contar la definición que se estableció en el consenso de la Sociedad Argentina de Nefrología sobre lo que es el desorden del metabolismo óseo mineral. Pero primero quiero contar que son trastornos que se van a dar en los primeros estadios de los pacientes enfermos renales crónicos, incluso muchísimo antes de que baje la filtración glomerular o incluso antes de que a nivel de laboratorio, a nivel bioquímico, se puedan evidenciar estas manifestaciones de hiperfosfatemia y demás. Y se lo considera como un trastorno sistémico, es decir, es un desorden sistémico del metabolismo mineral y óseo, que va a incluir y afectar al sistema cardiovascular originado por una enfermedad renal crónica. Para la definición, la considera como alteraciones bioquímicas, esqueléticas y cardiovasculares extra esqueléticas que ocurren como consecuencia de la alteración del metabolismo mineral provocado por esta enfermedad renal crónica. Dentro de las alteraciones bioquímicas podemos tener a nivel del fósforo, calcio, paratormono, vitamina D. Se pueden observar estas calcificaciones vasculares, como por ejemplo un aumento del pulso del paciente. Y las alteraciones óseas principalmente se van a ver como fragilidad por un aumento en la resorción. Y el crecimiento o la formación ósea que se va a dar en los pacientes va a ser más a nivel longitudinal. Entonces van a ser huesos largos y frágiles. El consenso lo que intenta es de clasificar este desorden de metabolismo óseo mineral mediante 4 categorías, 4 tipos. Que lo que quiero que se lleven de esto más que nada es que en todos los tipos se van a clasificar mediante las anormalidades del laboratorio. Es decir, en los 4 tipos, las anormalidades del laboratorio están presentes por sí solas, acompañadas de la enfermedad renal ósea, acompañadas de la calcificación cardiovascular o las 3 presentes en conjunto. A nivel de laboratorio, se recomienda en este consenso que el monitoreo bioquímico se inicie cuando el filtrado glomerular esté entre 60 y 30. Por debajo, sí o sí se tiene que hacer, pero se recomienda que ya inicie antes. Y la frecuencia siempre va a depender a nivel del paciente y las decisiones que tome el médico, porque un enfermo renal crónico no siempre solo es enfermo renal, sino que generalmente está acompañado de otras patologías. Independientemente cuál sea, puede tener, por ejemplo, osteoporosis, y en esos casos ya va a tener una debilidad ósea que va a necesitar una frecuencia de monitoreo mucho más seguida que un paciente que solo tiene enfermedad renal crónica. Y solo a modo de comentario, si bien se recomienda que el monitoreo comience entre un filtrado glomerular de 60 y 30, en el hospital los médicos piden que ese monitoreo bioquímico arranque cuando el filtrado está por debajo de 90. El objetivo de este informe de un filtrado glomerular como número exacto por debajo de 90 para poder hacer el monitoreo bioquímico es aumentar la sensibilidad de los pacientes que están teniendo un descenso del filtrado glomerular para poder hacer una terapia preventiva de la progresión de esta enfermedad a nivel de la dieta, de los cambios de hábitos, de conversaciones con el paciente antes de que su filtrado llegue a estar por debajo de 60. Entonces, lo que me comentaron los médicos es elegir la sensibilidad antes de la especificidad para poder tomar las medidas preventivas que sean necesarias para el paciente. El estudio bioquímico del metabolismo mineral en esta enfermedad renal crónica tiene el objetivo de prevenir la hiperfosfatemia y sus calcificaciones vasculares como consecuencia de la hiperfosfatemia, pero a su vez evitar la hipofosfatemia que se puede ver por el tratamiento y el hiperparatiroidismo secundario, consecuente por todos estos cambios metabólicos.
Y el consenso tiene un gran número de recomendaciones, pero las que me parecieron más importantes para destacar en este Ateneo va a ser que recomiendan que la interpretación bioquímica nunca sea observar un valor aislado. Esto es en general en toda la interpretación bioquímica, pero principalmente en estos casos porque, como yo había dicho anteriormente, los eventos cardiovasculares se pueden ver antes de que se observen alteraciones a nivel del laboratorio, tanto en los valores de fósforo, calcio o el filtrado glomerular. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar es una tendencia, incluso cuando los valores estén dentro de los valores normales. Y es necesario que siempre se informen los métodos utilizados, porque hay gran variabilidad en los métodos, tanto en la Argentina como a nivel internacional. Entonces, cualquier cambio en la metodología, en el tipo de muestra, va a afectar al análisis del resultado y es necesario aclararlo para poder tener una correcta interpretación. Y recomiendan que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia, justamente por estas gran variabilidades que se van a tener, tanto en población y metodología de trabajo. No existen valores de referencia para cada uno de los estadios, pero sí existen valores esperados. Y estos son los valores que propone el consenso de metabolismo óseo mineral de la Sociedad Argentina de Nefrología, donde lo clasifica entre los distintos estadios, siempre con un filtrado glomerular menor de 60, por lo que había comentado anteriormente, los estadios 3, 4, 5 con diálisis y sin diálisis, y podemos ver que en estadio 5 el control del calcio y el fósforo es bastante frecuente, es a nivel mensual, independientemente de que el paciente esté o no en diálisis. Recordando un poco cuál es la regulación a nivel fisiológica del calcio y del fósforo, va a arrancar principalmente a nivel renal a través de la formación del calcitriol, la activación de la vitamina D, que esta sucede cuando los niveles de calcio están por debajo de los valores de referencia, por debajo de los valores normales, perdón. La activación, la formación del calcitriol va a permitir aumentar la reabsorción del calcio a nivel intestinal y disminuir su eliminación a nivel renal. ¿Qué sucede? Cuando este mecanismo no es suficiente, la hipocalcemia va a actuar a nivel de la de la glándula paratiroides, produciendo paratormona, que esta actúa a nivel óseo, favoreciendo la resorción ósea, liberando calcio y fósforo, para justamente aumentar este calcio en sangre. Y a su vez, como por la liberación de calcio se va a liberar fósforo, la paratormona también actúa a nivel renal para favorecer la eliminación del fósforo a través de la orina. Compensado esto por el factor de crecimiento fibroblástico 23, que también favorece la fosfaturia. Esto es a nivel fisiológico. Además de esto, los valores de fósforo van a depender de la ingesta del mismo, reducción de la depuración renal o del estado de la remodelación ósea. Y algo que comenta la guía que me pareció muy interesante es que se ha visto en distintos estudios que por cada aumento de 1 miligramo por decilitro de fósforo se observa una disminución del filtrado glomerular de 0,15 más o menos, y esto se asocia a un mayor riesgo de mortalidad. Por eso remarca la importancia de que el fósforo se controle de forma periódica y se mantenga por debajo de los valores esperados, siempre que el filtrado glomerular esté bajo, pero principalmente cuando está por debajo de 20 mililitros por minuto. Y los valores de calcio van a depender de la ingesta diaria del mismo, del tipo de quelante de fósforo que se utilice, de la administración de la vitamina D, porque se puede contrarrestar todos los efectos de la enfermedad renal por un suministro oral de vitamina D y controlar siempre los niveles plasmáticos del aparato hormonal. ¿Qué pasa cuando cuando se observa esta hiperfosfatemia? Primero, ¿por qué se da la hiperfosfatemia? Porque, como yo dije, a nivel renal el fósforo se elimina gracias a la paratormona y el factor de crecimiento fibroelástico. Entonces, fósforo no se va a estar pudiendo eliminar. Pero ¿qué pasa? Tampoco se va a estar pudiendo activar la vitamina D. Entonces va a haber un fósforo elevado y un calcio bajo. Todo esto va a dar un estímulo constante a nivel de la glándula paratiroidea
favoreciendo la producción del aparato hormonal, llevando a un hiperparatiroidismo secundario, lo que va a estar estimulando constantemente la actividad osteoblástica de los huesos, liberando más fósforo, más calcio en sangre, asociándose justamente a esta fragilidad ósea en los pacientes, porque la resorción ósea va a estar de forma constante por este hiperparatiroidismo secundario. Entonces, el papel del fósforo va a ser significativo en las calcificaciones vasculares. ¿Por qué? Porque los niveles elevados de fósforo van a ser detectados por la célula muscular lisa vascular. Esto es gracias a un transportador. El transportador es un transportador que se llama NPC, el cual está de forma normal en estas células, pero se expresa mucho de forma de forma mayor cuando se presenta hipercalcemia. El calcio va a exponer más números de estos cotransportadores que con el exceso de fósforo en sangre va a permitir el ingreso de una molécula de fósforo a costa de una molécula de sodio. Y el aumento del fósforo a nivel intracelular va a actuar a nivel de los genes, favoreciendo la expresión de genes osteogénicos. Esto lo que va a permitir es la formación de cristales de bioapatita a nivel de la superficie extracelular de las células musculares lisas vasculares. También formando puentes cruzados con no solo los cristales, sino con colágenos y vesículas propias de la célula. Entonces, esta hipercalcemia e hiperfosfatemia va a ser la responsable de la generación de estos cristales de bioapatita a nivel de la vasculatura, generando el endurecimiento de las mismas. Estas calcificaciones vasculares, la rigidez que se va a obtener en la vasculatura, va a llevar a una disminución de la compliance arterial. ¿Qué significa esto? Que va a disminuir la capacidad de estirar que tienen las arterias, la elasticidad que tienen las mismas para seguir al pulso sanguíneo. Entonces lo que se hace es que la presión del pulso sea mucho mayor, llevando a una hipertrofia ventricular, y esto afectando a nivel de dándole al paciente una enfermedad vascular periférica. Entonces, a los pacientes enfermos renales crónicos se los tiene que controlar muchísimo, y mucho más cuando están en procedimiento de hemodiálisis o diálisis peritoneal. La evaluación de la función renal siempre se la va a seguir mediante la filtración glomerular. Se inicia siempre que se pueda con una filtración glomerular estimada, salvo que estén en las reglas de la excepción de la estimación, es necesario medirlo. Y ya en lo que se refiere a lo que es la depuración, la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, lo que se va a analizar es la calidad de la diálisis. Y esto lo hacen a través del PRU, es decir, el porcentaje de reducción de urea, haciendo una relación entre la urea antes de la diálisis y luego de la diálisis. Se espera que siempre sea mayor o igual a 0,65. Si no llega a este valor, la diálisis no fue exitosa. En el caso de la diálisis peritoneal, también se busca lo mismo, el porcentaje de reducción de la urea, pero se tiene un mayor control de lo que es el fósforo, donde se va a hacer un clearance de fósforo cada 3 meses, se va a ver la depuración del fósforo a través del dializado y el plasma, y se busca siempre que tengan al menos 1 litro de ultrafiltrado por día. Se controla en este caso el volumen y no en la hemodiálisis, porque en la diálisis peritoneal, como yo había comentado, se le está inyectando o depositando el dializado en el abdomen al paciente. Entonces hay que controlar todo lo que se vaya sacando. Y no me acuerdo si nombré anteriormente, pero en la diálisis peritoneal se hace este estudio del fósforo mucho más específico que en la hemodiálisis, porque se ha visto que la hiperfosfatemia se va a dar en enfermos renales con y sin diálisis, pero cuando la diálisis es peritoneal respecto a la hemodiálisis, se observa una hiperfosfatemia en el 40% de los pacientes. Entonces, el control que se tiene que tener es mucho más específico y mucho más controlado. Siempre se les va a hacer un análisis a nivel del control clínico, la tensión arterial y el pulso o el índice de ultrafiltración mediante el peso, que la pérdida de peso no sea muy excesiva del paciente. Y
Esto es lo que más me parece interesante, es el control analítico clínico. Al paciente que se está dializando siempre se le va a hacer un control bimensual de la hemoglobina. Esto es porque el riñón es el encargado de producir la eritropoyetina, entonces suelen correr los enfermos renales con anemia, entonces se busca una hemoglobina óptima de 11,5 a 12,5 gramos por decilitro, y el perfil fosfocálcico. Este perfil fosfocálcico se hace a nivel de un control mensual, como había nombrado anteriormente, buscando estos valores óptimos, que son los mismos que estaban en la tabla. Lo único que yo hice acá fue también representarlos en las unidades que se expresan en el laboratorio del Perrando, que se busca un calcio hasta 2,4 y un fósforo hasta 1,5. En el caso del fósforo, se acepta un fósforo un poquito más elevado en el caso de que el paciente esté siendo dializado por la diálisis peritoneal, justamente por esta dificultad de la reabsorción. Simplemente de la eliminación, por la gran reabsorción que tiene a nivel del peritoneo. Y se va a hacer un control trimensual de la paratormona, de la vitamina D y la FAL, y siempre se va a tener el control de las complicaciones infecciosas porque son procedimientos invasivos constantemente 3 a 4 veces por semana en los pacientes. Y para finalizar, les voy a contar mi conclusión. Principalmente que es muy compleja la interrelación de cantidad de desequilibrios bioquímicos que se van a ver en estos pacientes enfermos renales crónicos, y que la acumulación del fósforo y la alteración del metabolismo del calcio son consecuencias de forma directa por la función, el deterioro de la función renal, tanto de enfermedad renal crónica como de la diálisis. Y esto no solo va a contribuir a estos eventos cardiovasculares, ni al desorden mineral y óseo, sino que también aumentan el riesgo de la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, el monitoreo bioquímico lo que va a permitir es una detección temprana de estas alteraciones óseo-minerales, facilitando las intervenciones que pueda tener el médico, que pueda ser oportuno, mejorando los resultados clínicos de los pacientes. Entonces, la adecuada selección y el manejo de los quelantes de fósforo y el adecuado seguimiento de los pacientes nos va a permitir a nosotros como equipo de salud junto a los médicos optimizar el tratamiento y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Bueno, ahí les presento la bibliografía utilizada y eso fue todo. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, pregunten. Sí, la médica me había comentado que sí influye. Se hace el control post-diálisis entre las 4 horas como mínimo después de la diálisis, y en lo posible tiene que ser entre las 4 y las 6. No esperar más de 6 horas, pero tampoco hacer en un tiempo menor a 4 horas. También comento que lo que yo le había preguntado a la médica por qué me dijo el horario, o sea, por qué se espera, en qué influye, y me dijo que es principalmente porque tanto durante la diálisis como después, el cuerpo tiene que volver a estar en equilibrio a nivel fisiológico, y es más o menos ese el tiempo que tarda en todos los pacientes, o en algunos más, otros menos, pero se estandarizó en ese tiempo para que se llegue a ese equilibrio fisiológico de todos los valores del paciente. Bueno, muchas gracias por conectarse y bueno, va a quedar grabado en la página de la residencia.